El Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Silvia Federici. Silvia Federici es una académica, es una feminista marxista y militante y se inscribe entre las militantes de los años 60 y 70 en Italia. Es una de aquellas militantes que percibe una frustración hacia un destino común a lo de muchas mujeres que hubiese desembocado en la vida doméstica y sobre todo que hubiera sido cómplice en la reproducción de la fuerza de trabajo útil al mantenimiento del sistema capitalista. Entiende, al igual que otras feministas y académicas de la época, que solo el sistema capitalista se puede beneficiar del esfuerzo producido entre las cuatro paredes domésticas, digamos, visto que representaba y representa, de hecho todavía, trabajo no remunerado, porque claro estaba que invisibilizaba a las mujeres, su trabajo crucial para la economía doméstica y sistémica, y además que dicho trabajo tenía dos razones de ser fundamentales. Uno, ser una de las bases sobre la cual se sostenía el capitalismo. Y dos, representar un dispositivo de disciplinamiento corporal, sexual y cultural común a muchos grupos oprimidos. En este contexto, la Federici retoma los escritos de Marx, de Engels y las formas en las cuales se ha representado a lo largo de la historia la imagen de las mujeres y, en particular, la imagen de las brujas en diferentes tradiciones literarias. Por un lado tenemos a Sigorax y sus múltiples versiones desde La Tempestad de Shakespeare, de ahí parte la obra de Federici, así como la continuidad de estas representaciones en la idea de canibalesa o calibanesa que mantiene la imagen de las mujeres negras llena de prejuicios raciales. Ella se pregunta cuál es la condición de la mujer en el sistema actual y qué relación tiene con la condición de las mujeres en la historia. ¿Cuál es el margen de desarrollo, de movimiento, de autonomía de las mujeres y de sus cuerpos? ¿Y quién se ocupó sobre todo de recoger los cuentos de vida de las mujeres a lo largo de toda la historia? El trabajo de Federici nos permite comprender procesos actuales de desposesión y resistencia, y en este caso vinculados al cuerpo de las mujeres y, según uno de los análisis de la autora, en relación al biopoder Foucaultiano. El cuerpo de las mujeres como espacio, como territorio en disputa entre las estructuras de poderes medievales y de las sociedades modernas antes y de la contemporánea ahora. Al igual que un territorio de guerra, ocupado, castigado, reprimido, el cuerpo y el alma, sobre todo de las mujeres, cuando se analiza el asesinato de las que llamaban bruja, se vuelve un elemento de castigo. Federici retoma y profundiza el concepto Foucaultiano, en el cual emergen relaciones de dominación, de fuerza y de guerra, transmutándolo a la casa de brujas, las cuales fueron víctimas de prácticas político-religiosas disfrazadas para subyugar los cuerpos y controlarlas. El cuerpo social se ve amenazado por un elemento externo, entre comillas, y entonces el inquisidor ve el desconocido o simplemente incomprendido, las brujas, sus saberes médicos, sus saberes ancestrales, sus capacidades reproductiva y reproductiva como una amenaza y busca eliminar el foco de la amenaza misma. Es un poder que nace y que viene desde abajo y que, siguiendo el concepto de Foucault, necesita ser disciplinado, domesticado, hasta convertirlo para poder ser controlado. Federici, a diferencia de Marx, sostiene que la acumulación originaria es un fenómeno permanente. No se trata de un proceso histórico que tuvo lugar una vez, sino que cada fase del capitalismo necesita una inyección constante de capital expropiado, y que cada fase de la globalización capitalista, incluida la actual, ha venido acompañada de un retorno a los aspectos más violentos de la acumulación primitiva. La autora manifiesta que Marx nunca podría haber supuesto que el capitalismo allanaría el camino hacia la liberación humana si hubiera mirado su historia desde el punto de vista de las mujeres. En el siglo XV, la peste negra invadió Europa y se calcula que murió un 30% de la población. Así comenzó a derrumbarse el sistema feudal a causa de la pérdida de siervos y el tráfico de esclavos. En el contexto de la crisis demográfica y económica de los siglos XVI y XVII, con el fin de repoblar, la reproducción y el crecimiento poblacional se convirtieron en políticas de Estado y discurso de la clase dominante. Se intensificó la persecución de las brujas, y el Estado adoptó nuevos métodos disciplinarios con el fin de regular la procreación y quebrar el control de las mujeres sobre la reproducción.
La principal iniciativa del Estado, con el fin de restaurar la proporción deseada de la población, fue lanzar una verdadera guerra contra las mujeres, instrumentada principalmente en la caza de brujas, que literalmente demonizó cualquier forma de control de la natalidad y de la sexualidad no procreativa. Significó el quiebre del control que habían ejercido las mujeres en épocas anteriores sobre sus cuerpos y su reproducción. La caza de brujas, así como la trata de esclavos y la conquista de América, fue un elemento imprescindible para instaurar el sistema capitalista moderno, ya que cambió de una manera decisiva las relaciones sociales y los fundamentos de la reproducción social, empezando por las relaciones entre mujeres y hombres y mujeres y Estado. Es así que esta cacería de brujas no solo surge de creencias religiosas, sino de la necesidad de instalar un nuevo orden social y modelo económico, el capitalismo. En el libro Calibán y la bruja, Silvia Federici analiza la caza de brujas en esta transición del feudalismo al capitalismo y explica cómo el nuevo régimen va imponiendo la división sexual del trabajo, donde las mujeres quedan recluidas a la esfera doméstica con un trabajo en particular, la procreación, sometiendo su cuerpo al control del Estado moderno. A mediados del siglo XVI, al mismo tiempo que los barcos portugueses retornaban de África con sus primeros cargamentos humanos, todos los gobiernos europeos comenzaron a imponer las penas más severas a la anticoncepción, el aborto y el infanticidio. Se adoptaron nuevas formas de vigilancia para asegurar que las mujeres no terminaran sus embarazos. Las mujeres deberían registrar cada embarazo y eran sentenciadas a muerte si su bebé moría antes del bautismo después de un parto a escondidas, sin que importara si ellas eran culpables o inocentes de su muerte. Se creó un sistema de espías con el fin de vigilar a las madres solteras y privarlas de cualquier apoyo. Como consecuencia, las mujeres comenzaron a ser procesadas en grandes cantidades acusadas de ser brujas y asesinas de niñas. En ese mismo tiempo se comenzó el proceso de la masculinización de la práctica médica, es decir, la marginación de la partera y la entrada del doctor masculino en la sala de partos. La sospecha que recayó sobre las parteras en este periodo y que condujo a la entrada del doctor masculino en la sala de partos proviene más de los miedos de las autoridades al infanticidio que de cualquier otra preocupación por la supuesta incompetencia médica de las mismas. Las parteras, nuestras antecesoras, las brujas, eran mujeres pobres, campesinas y analfabetas que se organizaron para procurar la salud de su comunidad y sobre todo para cuidar la salud específica de las mujeres, para atender sus partos y protegerse unas a otras. La labor de las parteras hasta entonces se había mantenido como un saber empírico, transmitido de madres a hijas o de mujeres a otras mujeres, casi como algo íntimo cultural, eminentemente femenino, no científico. Su formación se basaba en la observación, el acompañamiento y la experiencia. Sabían procurar abortos y actuaban como enfermeras y consejeras. Fueron las primeras farmacólogas con sus cultivos de hierbas medicinales, los secretos de cuyo uso se transmitían de unas a otras. La eliminación de las brujas como curanderas tuvo como contrapartida la creación de una nueva profesión médica masculina, bajo la protección y patrocinio de las clases dominantes. El nacimiento de esta nueva profesión médica en Europa tuvo como influencia decisiva la caza de brujas. La marginación de la partera devino en la pérdida del control que históricamente habían ejercido las mujeres sobre la procreación y la anticoncepción. La práctica médica se enseñaba en las universidades únicamente a varones, lo que contrastaba con el periodo de nacimiento que las mujeres habían llevado a cabo hasta entonces. Las mujeres comenzaron a tener un papel pasivo en los partos, así como también empezó el predominio de una nueva práctica médica, que en caso de emergencia priorizaba la vida del feto sobre la madre. La cruzada pronatalista obligó a las parteras a convertirse en espías del Estado si querían continuar su práctica. Se les exigía que informaran sobre todos los nuevos nacimientos, descubrieran los padres de los niños nacidos fuera del matrimonio y examinaran a las mujeres sospechadas de haber dado a luz en secreto. También tenían que examinar a las mujeres locales, buscando signos de lactancia cuando se encontraban niños abandonados en los escalones de la iglesia. El resultado de estas políticas, que duraron 2 siglos, fue la esclavización de las mujeres a la procreación. El cuerpo femenino fue transformado en un instrumento para la reproducción del trabajo y la expansión de la fuerza de trabajo, tratado como una máquina natural de crianza que funcionaba según los ritmos que estaban fuera del control de las mujeres. A partir de ahora, sus úteros se transformaron en territorio político, controlados por los hombres y el Estado.
La procreación fue directamente puesta al servicio de la acumulación capitalista. Brotan de tu historia rosas con espinas y memoria, ya no somos tuyas y parece que nos quemaron por brujas y parece